Hay mañanas que no empiezan con el sonido del despertador, sino con un pensamiento que aparece incluso antes de abrir los ojos. Ese instante, breve y silencioso, marca el paso del sueño a la conciencia. Es ahí donde muchos sienten, sin decirlo, el peso de lo que dejaron pendiente, el cansancio acumulado o una preocupación que persiste. Aunque es un momento corto, imperceptible a veces, puede influir profundamente en cómo transcurre el día. A menudo pasamos por ese instante sin notarlo. Nos despertamos y repetimos el mismo gesto automático: tomar el teléfono, revisar mensajes, abrir redes sociales y exponernos a una secuencia de estímulos que ya comienzan a dirigir nuestra mente. Todo esto ocurre antes de que hayamos tenido la oportunidad de decidir cómo queremos empezar el día. No se trata de culpar a nadie ni de imponer soluciones mágicas. Se trata de observar con atención ese primer momento y reconocer su valor. Ese intervalo entre el sueño y el movimiento no es solamente una transición biológica, es un espacio que puede convertirse en una oportunidad para cultivar claridad o, si no se cuida, en una rutina vacía que nos arrastra. Si no guiamos la mente en esos primeros minutos, ella avanzará por cuenta propia siguiendo rutas marcadas por el miedo, la ansiedad o las exigencias externas. Es en ese momento cuando el día puede contaminarse, no por lo que sucede afuera, sino por el modo en que la mente interpreta todo desde el inicio. Cuando una persona se despierta con la sensación de estar atrasada, su cuerpo reacciona como si estuviera frente a un peligro. El cortisol se eleva, la respiración se acelera y la tensión se instala, aunque no haya amenaza real, solo un reloj marcando la hora. Por el contrario, cuando uno se permite unos segundos de pausa antes de levantarse, algo cambia. No necesariamente en lo que ocurre afuera, pero sí en lo que ocurre dentro. Esa breve detención no es una pérdida de tiempo, es una forma de decirse: hoy quiero decidir cómo estar. Muchas veces se confunde el control de la mente con represión o frialdad. Sin embargo, controlar la mente no significa reprimir pensamientos, sino dirigirlos. Significa recordar que no todo lo que pensamos es cierto. La mente a menudo exagera, anticipa situaciones o distorsiona lo que sucede. Aprender a observar sin reaccionar de inmediato es una habilidad que se entrena. Ese entrenamiento empieza en esos primeros minutos del día, cuando aún no nos hemos dejado llevar por la urgencia. Una forma de comenzar es con una pregunta simple: ¿qué quiero cultivar hoy? No es lo mismo que preguntarse qué hay que hacer. La primera pregunta conecta con la intención y con la identidad. La segunda se enfoca en la tarea y en la obligación. Esa diferencia, aunque pequeña, cambia la forma de vivir cada acción, porque no es solo lo que hacemos lo que define nuestro día, sino la actitud con la que lo hacemos. Si se inicia el día desde la reacción, se vive a la defensiva. En cambio, si se empieza con atención consciente, incluso los momentos difíciles se enfrentan con mayor claridad. Ese es el valor de una mente entrenada. No resuelve todos los problemas, pero impide que sean ellos quienes decidan por nosotros. En ese primer momento, el cerebro todavía no ha activado todos sus automatismos. Está más receptivo, más moldeable. Desde la neurociencia se sabe que durante ese breve periodo, antes de que entren en juego todos los sistemas de defensa, la mente está más abierta a recibir dirección. Si se llena de caos, ese caos marcará el ritmo emocional del día. Pero si se siembra una idea clara, una intención serena, esa intención podrá sostenernos incluso en medio del desorden. Por eso vale la pena hacer una pausa breve y preguntarse con honestidad: ¿qué tipo de presencia quiero tener hoy? ¿Qué energía quiero ofrecer al mundo? No hay una respuesta correcta. Lo importante es hacer la pregunta. Esa pregunta es la llave que nos conecta con lo esencial, nos devuelve el control de algo fundamental: cómo elegimos estar. Cuando ese momento se descuida y se entrega sin filtro a una pantalla, lo que se recibe no es calma, sino ruido. La mente se llena de mensajes no buscados, de noticias que no pedimos, de imágenes que activan comparaciones innecesarias. En cuestión de minutos, el cerebro entra en modo reacción y, sin darnos cuenta, dejamos de tener iniciativa para comenzar a obedecer lo que aparece. Obedecemos el ritmo del entorno, la urgencia externa, las opiniones de otros, y así se pierde la posibilidad de empezar el día con intención propia. Pero existe otra opción.
no consiste en rechazar el mundo ni en escapar de la realidad. Consiste en tomar el timón interno antes de entrar en el movimiento diario. En esos primeros minutos, luego de despertar, uno puede decidir qué tipo de día quiere construir. No se trata de fingir optimismo ni de negar los problemas, sino de adoptar una postura consciente. Preguntarse, ¿voy a dejar que lo que me rodea defina mi ánimo o voy a elegir cómo quiero responder? Esa pregunta puede parecer sencilla, pero en realidad transforma todo. Cada mañana, al despertar, el estado de la mente es frágil, no por debilidad, sino por su maleabilidad natural. Por eso es tan importante cuidar lo que se piensa y lo que se siente en ese instante, porque lo que se repite cada día deja huella. Lo que se elige cada mañana define la dirección de la jornada. Y con el tiempo, esa dirección define también la forma de vivir. La mente, al despertar, busca una dirección. Si no se la damos, la tomará prestada de cualquier estímulo cercano. Es su naturaleza. Necesita moverse, necesita algo que la ocupe. Y si no encuentra una intención clara desde dentro, absorberá sin filtro lo que viene de fuera. Por eso los primeros minutos del día no son un simple trámite, son un momento decisivo. Lo que sembramos ahí influirá no solo en cómo sentimos, sino en cómo respondemos. Cuando comenzamos el día mirando el teléfono, lo que hacemos es entregarle a otros el poder de definir nuestro foco. En pocos segundos pasamos de estar en nosotros a estar en el mundo sin haber establecido antes ningún centro. La atención salta de una notificación a otra, de una imagen a un mensaje, de una expectativa externa a una comparación inconsciente. Y así la mente empieza a correr antes de caminar, a reaccionar antes de respirar. Ese tipo de inicio repetido cada mañana no solo desgasta, sino que fragmenta. La mente que se despierta sin dirección se vuelve reactiva, se vuelve más vulnerable a la presión, a la urgencia, a la necesidad de responder sin pensar. Se vuelve, sin darnos cuenta, enemiga de la calma, pero esto no es inevitable. La mente también puede convertirse en una aliada, puede ser entrenada, guiada, acompañada, puede aprender a esperar antes de saltar, a observar antes de decidir. Ese entrenamiento no comienza con grandes cambios, comienza con una pausa. Una pausa es más que la ausencia de movimiento, es una decisión. Es el momento en que uno se detiene para mirar hacia adentro, no para quedarse, sino para tomar impulso. Es ahí donde empieza el dominio propio, la verdadera fuerza interior, no la que se impone a través del control forzado, sino la que se construye desde la claridad. No hay que forzar a la mente a callar, basta con enseñarle a escuchar, a reconocer qué pensamientos tienen valor y cuáles solo repiten viejos patrones. Una herramienta poderosa para comenzar ese proceso es formular una pregunta con intención. No qué tengo que hacer hoy, sino desde qué lugar quiero hacerlo. No qué problemas debo resolver, sino qué cualidad interna quiero cultivar mientras lo hago. Porque no es lo mismo atravesar un conflicto con prisa que con presencia. No es lo mismo conversar desde el miedo que desde la firmeza. Esa diferencia es la que determina la calidad de nuestros vínculos, nuestras decisiones, nuestra energía. Esa pausa también puede acompañarse de otro gesto simple. Respirar, parece obvio, pero no lo es. La mayoría de las personas pasa gran parte del día respirando de forma superficial, casi sin notarlo. Respirar con atención cambia el ritmo interno, afloja la tensión del cuerpo, reduce la velocidad del pensamiento y devuelve el foco al presente. No es necesario hacer una práctica compleja, solo basta con cerrar los ojos unos segundos y sentir cómo el aire entra y sale. Esa sensación, por breve que sea, es una ancla. Respirar así no resuelve los problemas, pero sí modifica el estado desde el cual los enfrentamos. Y eso muchas veces es la diferencia entre el caos y el orden interno, porque una mente acelerada no ve con claridad. Una mente en calma no lo ve todo perfecto, pero sí lo ve con perspectiva. Y la perspectiva es lo que nos permite elegir mejor. Cuando esta práctica se repite cada mañana, algo empieza a cambiar, no de inmediato, pero sí de forma constante. La mente, acostumbrada a correr detrás de todo, empieza a reconocer un nuevo patrón. Aprende que puede esperar, aprende que no necesita reaccionar ante todo,
Aprende que también puede responder con intención, y en esa diferencia se encuentra una forma de libertad. Esa libertad no es hacer lo que se quiere sin consecuencias, es tener la capacidad de elegir con qué pensamientos nos vamos a vincular y cuáles vamos a dejar pasar. Es comprender que muchas de las ideas que aparecen al despertar no son hechos sino interpretaciones, y que si no las examinamos terminamos actuando como si fueran verdades absolutas. Por eso es tan importante mirar la mente con cierta distancia, no con juicio sino con curiosidad. Esa mirada curiosa se fortalece con el tiempo. Al principio cuesta. La mente, como cualquier parte del cuerpo, tiene hábitos y cambiar un hábito requiere repetición. Pero con cada mañana en que elegimos no ceder al impulso automático, con cada día en que dirigimos la atención hacia adentro antes de entregarla al mundo, estamos entrenando una nueva forma de estar. Esa forma no niega la realidad, pero sí la enfrenta desde un lugar más estable, porque el entorno puede estar desordenado, pero si el interior tiene un centro claro, el desorden externo no domina tanto. Y ese centro se construye, no aparece solo, se construye en esos primeros minutos del día, en ese espacio breve donde aún no nos hemos distraído, donde aún somos capaces de elegir. Elegir cómo empezar es elegir quién queremos ser ese día, porque el modo en que iniciamos tiene un efecto dominó sobre todo lo que viene después. No es lo mismo comenzar desde el ruido que desde el silencio. No es lo mismo moverse por urgencia que por dirección. Y esa dirección comienza con un solo acto, la decisión de no entregarle la mente al caos desde el primer momento. Por eso detenerse, respirar y preguntarse desde dónde quiero vivir este día no es una pérdida de tiempo. Es una forma de reclamar lo que muchas veces se da por perdido, el control interno. No sobre todo lo que pasa, pero sí sobre cómo lo vamos a vivir. Y esa elección, repetida cada mañana, es el inicio de una transformación que no necesita promesas, solo necesita práctica. Una de las maneras más efectivas de cultivar esa pausa consciente por la mañana es a través de la gratitud, no como una idea abstracta ni como una frase decorativa. La gratitud bien practicada es una herramienta poderosa que modifica la manera en que la mente interpreta el mundo. No elimina el malestar, pero lo pone en perspectiva. No borra el dolor, pero evita que se convierta en lo único que ocupa espacio. El cerebro, por naturaleza, tiende a enfocarse en lo que falta, a lo que no se resolvió, a lo que puede salir mal. Ese sesgo tiene raíces evolutivas. Fue útil para sobrevivir, detectar amenazas antes que oportunidades protegía al cuerpo. Pero en la vida actual, ese mismo mecanismo puede ser una fuente constante de tensión. La mente se activa con lo negativo porque cree que eso merece más atención. Por eso la gratitud no surge sola, se entrena. Entrenar la gratitud significa elegir mirar lo que sí está funcionando y hacerlo con detalle. No se trata de decir gracias por todo, sino de identificar cada mañana 3 cosas concretas del día anterior que hayan aportado algo bueno. Pueden ser gestos mínimos, una charla breve pero honesta, un momento de silencio reparador, una tarea terminada, una comida compartida, una risa inesperada. Lo importante es que sean reales y precisas. La gratitud general se olvida rápido. La gratitud específica deja huella. Al recordar esas 3 cosas, el cerebro comienza a reorganizar su foco, deja de buscar solo amenazas y empieza a registrar también lo valioso. Esa práctica repetida con constancia modifica la química emocional. No se trata de un truco mental, es neurociencia aplicada. La atención es energía y donde se coloca la atención crece. Si se dirige hacia la carencia, se amplifica la sensación de vacío. Si se dirige hacia lo que nutre, se fortalece la sensación de plenitud. Esta gratitud no es ingenua, no es negar lo que duele, es permitir que lo bueno también tenga espacio. Muchas personas viven atrapadas en una sensación permanente de carencia, no porque les falte todo, sino porque la mente ha sido entrenada para mirar solo lo que falta. Es como tener una habitación con 10 luces encendidas y quedarse mirando la única que no funciona. Practicar la gratitud es levantar la vista, es reconocer que incluso en días difíciles algo funcionó, algo sostuvo, algo alivió. El momento ideal para esta práctica es justo después de la pausa inicial, cuando la mente aún está abierta y receptiva. No hace falta escribirlo, aunque hacerlo puede ayudar. Basta con recordar.
3 cosas concretas, sin adornos, sin exageración. Al repetirlo cada mañana, ese gesto se vuelve un ancla. Una manera de empezar el día desde un lugar más equilibrado. Porque la gratitud, cuando se convierte en hábito, cambia el tono con el que enfrentamos la vida. Y ese cambio no es solo interno, también se nota afuera. La persona que practica la gratitud diaria empieza a escuchar más, a reaccionar menos. Su mirada se vuelve menos crítica y más comprensiva. No porque no vea los errores, sino porque su atención está entrenada para encontrar también lo que merece ser valorado. Y eso transforma los vínculos, la comunicación y la manera de interpretar los conflictos. Además, la gratitud cotidiana fortalece la memoria emocional. Cuando los días se sienten difíciles, cuando parece que todo pesa, el recuerdo acumulado de esos momentos buenos funciona como una reserva, una especie de energía emocional almacenada que ayuda a no perder el eje. Porque en medio del caos, recordar que hubo luz es una forma de esperanza. Y esa esperanza no se basa en fantasías, sino en la evidencia concreta de que algo bueno ha pasado. Por eso, aunque parezca una práctica pequeña, recordar lo que funcionó ayer puede cambiar el modo en que se vive hoy. No cuesta tiempo, no requiere esfuerzo técnico, solo pide atención. Y en esa atención se entrena algo fundamental, la capacidad de equilibrar. La mente dejará de ser solo una alerta constante y podrá empezar a ser también un espacio de reconocimiento. Muchos subestiman esta práctica porque no produce resultados inmediatos, pero lo profundo nunca es rápido. La transformación emocional más sólida es la que se construye sin ruido, en silencio, con actos sencillos repetidos cada día. Recordar lo que nutre es uno de esos actos, uno que no necesita validación externa ni explicación complicada, solo presencia. Con el tiempo, ese hábito modifica la forma de pensar. Lo que antes pasaba desapercibido ahora se valora. Lo que antes se daba por hecho ahora se agradece. Y ese cambio en la mirada no es menor, porque la vida en gran parte no se define por lo que pasa, sino por cómo elegimos mirarlo. Después de haber sembrado gratitud en los primeros minutos del día, el paso siguiente es preparar la mente para lo que viene, no desde la ansiedad del control, sino desde la calma de la previsión interna. Este momento no busca imaginar un futuro ideal, sino anticipar emocionalmente cómo queremos posicionarnos frente a lo que nos espera. Visualizar el día que comienza es una herramienta simple pero profunda. Ayuda a reducir la improvisación caótica y fortalece la seguridad interna. Visualizar no significa fantasear ni escapar, es un ejercicio de claridad. Es cerrar los ojos por un momento y recorrer mentalmente las próximas horas. Pensar en los espacios que tendremos que habitar, las tareas que ya conocemos, las conversaciones que podrían exigir paciencia, las situaciones que podrían sacarnos de eje. No se trata de imaginar que todo saldrá perfecto, sino de ensayar con intención cómo queremos estar ahí. Este ejercicio tiene un sustento concreto en el funcionamiento del cerebro. Cuando visualizamos con atención una escena futura y nos vemos actuando con calma, el sistema nervioso registra esa experiencia como si ya hubiera ocurrido. El cuerpo siente, aunque sea por unos segundos, el estado emocional asociado a esa actitud. Y ese registro no se borra. Permanece como una referencia, un mapa que ayuda cuando llegue el momento real. Muchos viven cada día como si fuera una sorpresa total. Se enfrentan a sus desafíos sin haber ensayado mentalmente la forma de responder y esperan reaccionar de la mejor manera posible. Pero la reacción rara vez es sabia, suele ser automática, suele venir de patrones viejos, de impulsos que no siempre se alinean con lo que realmente importa. La preparación, en cambio, no elimina el imprevisto, pero lo vuelve más manejable. Visualizar es una forma de ajustar la brújula antes de caminar. Durante este ejercicio no basta con pensar en lo que haremos, también es necesario imaginar cómo queremos sentirnos mientras lo hacemos. No es solo ver la escena, sino habitarla emocionalmente, sentir la serenidad en el cuerpo, imaginar la firmeza en la voz, percibir la presencia en la mirada. Esta preparación le da al sistema nervioso una señal clara, ese estado es posible. No es una excepción, es una opción real.
Cuando se repite este tipo de visualización cada mañana, se crea un hábito emocional, uno que entrena la respuesta, no la evasión, porque no se trata de eliminar los conflictos, sino de prepararse para afrontarlos con más claridad. Una mente entrenada no se vuelve infalible, pero sí más estable. Y esa estabilidad no siempre se nota a simple vista, pero se manifiesta en los momentos en que más se necesita. Esa estabilidad tiene un efecto profundo en el entorno, no se impone, pero se percibe. Está en la forma de escuchar, en el modo de hablar, en el ritmo de las decisiones. Una persona que ha visualizado su día con intención no llega corriendo a las situaciones, llega con presencia. Y esa presencia no se improvisa, se cultiva. Se construye en ese pequeño momento al despertar, cuando aún estamos a tiempo de elegir cómo queremos estar. Además, visualizar el día permite detectar con antelación los puntos sensibles. Nos prepara para no caer en los mismos errores. Por ejemplo, si ya sabemos que hay una reunión tensa, podemos imaginarnos allí respondiendo con pausa, no desde la emoción del momento, sino desde la intención ya establecida. Si intuimos que habrá momentos de frustración, podemos entrenar una actitud de flexibilidad. Si visualizamos una conversación importante, podemos decidir de antemano qué valor queremos sostener mientras hablamos. Esta práctica no es rígida, no impone cómo deben ser las cosas, solo nos ofrece una oportunidad para ensayar cómo queremos vivirlas. Y ese ensayo interno, repetido cada mañana, modifica lentamente la forma de enfrentar la realidad, porque cuando llega el momento real, algo dentro de nosotros ya ha estado allí, ya ha sentido, ya ha elegido, ya ha respirado, y eso marca la diferencia. La vida no se puede controlar, pero sí podemos entrenar el modo en que respondemos a lo que nos trae. Visualizar es recordar que no todo está en manos del azar, que dentro de nosotros existe un espacio donde podemos decidir. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, define el tono con el que atravesamos el día. Después de despertar con atención, sembrar gratitud y visualizar el día con intención, llega un momento clave: transformar todo eso en una dirección concreta. No basta con desear claridad o imaginar serenidad. La mente necesita anclas, y esas anclas pueden tomar la forma de 3 acciones claras que definan el rumbo del día, no una lista interminable que agobie, solo 3, elegidas con calma, con sentido, con conciencia. Este gesto no tiene que ver con productividad en el sentido habitual. No se trata de hacer más, sino de hacer con dirección, de alinear lo que hacemos con lo que de verdad importa. Muchas veces lo urgente ocupa tanto espacio que lo esencial queda relegado. Elegir 3 acciones con propósito es una manera de decirle al tiempo lo que queremos construir, en lugar de dejar que el tiempo se imponga con su propio ritmo. Estas acciones pueden ser sencillas, no tienen que ser grandes logros. Lo importante es que sean significativas. Una puede estar relacionada con el cuerpo, moverlo, cuidarlo, escucharlo. Otra puede estar ligada a lo emocional, conectar con alguien de forma genuina, pedir perdón, decir algo que se ha postergado. Y otra puede tener que ver con lo mental, avanzar un paso en un proyecto, leer algo que inspire, terminar algo que se ha evitado. 3 gestos que ordenen la jornada. Cuando esas 3 acciones se cumplen, incluso si el resto del día es caótico, hay una sensación de dirección. No porque todo salió perfecto, sino porque algo se sostuvo. Esa coherencia entre intención y acción genera una tranquilidad distinta. No es la paz de quien no tuvo problemas, sino la serenidad de quien eligió cómo caminar, a pesar del ruido. Esa sensación es una forma de orden interno que no depende del exterior. Además, elegir 3 acciones obliga a priorizar. Y priorizar es una forma de madurez, porque no todo tiene el mismo peso, aunque a veces vivamos como si lo tuviera. El exceso de estímulos y responsabilidades puede llevarnos a la dispersión. Y la dispersión no solo agota, también confunde. Uno termina el día cansado, pero con la sensación de no haber hecho nada valioso. En cambio, cuando hay un foco, el cansancio tiene sentido. Este enfoque también desmonta una idea común, que estar ocupado es lo mismo que estar avanzando. Muchas personas viven atrapadas en agendas llenas, sin espacios para lo que realmente importa. Creen que cuanto más hacen,
más valen. Pero no siempre es así. A veces el exceso de actividad es una forma de evasión, una manera de no detenerse a preguntar si lo que estamos haciendo realmente nos construye. Elegir tres acciones con sentido es rebelarse contra esa lógica, es dejar de medir el valor del día por la cantidad de tareas cumplidas y empezar a medirlo por la coherencia entre lo que se hace y lo que se quiere cultivar. Y esa coherencia se siente, no se explica con palabras, se percibe como una estabilidad interior que acompaña incluso en los días difíciles. Además, esta práctica es acumulativa. Lo que hoy es una elección sencilla, con el tiempo se convierte en una estructura. Si cada día se cumplen 3 acciones con intención, al final de la semana hay 21 gestos que no fueron automáticos. Al final del mes hay casi 100. Y si se sostiene durante un año, esa cantidad invisible de pequeños actos termina construyendo una identidad distinta, una identidad más alineada con lo que realmente importa. Porque eso es lo que hacen los hábitos, moldean la identidad. Uno no es lo que piensa ocasionalmente, sino lo que repite cada día. Y repetir acciones elegidas con claridad fortalece una forma de estar en el mundo que no se derrumba con facilidad. Esa es la verdadera disciplina. No se basa en la exigencia rígida, sino en la fidelidad a lo que se ha elegido. Tener claridad en las acciones también ayuda a detectar lo que sobra. A veces no es necesario hacer más, sino dejar de hacer lo que no tiene sentido. Lo urgente grita, lo importante susurra. Si no aprendemos a distinguir entre ambos, corremos todo el tiempo detrás de lo que aprieta y olvidamos lo que nutre. Las 3 acciones diarias son una manera de escuchar ese susurro, de no dejarlo pasar. Este paso no requiere mucho tiempo, solo unos minutos de atención al comenzar el día. Una pregunta honesta: ¿cuáles son las 3 cosas que, si las hiciera hoy, me harían sentir que el día tuvo sentido? No que fueron productivas, sino que fueron coherentes. No que impresionaron a otros, sino que alimentaron algo dentro. Y entonces, con esas 3 acciones elegidas, el día ya no es solo una secuencia de tareas, se convierte en un espacio donde hay intención, donde hay una dirección elegida, no impuesta, donde cada gesto tiene un sentido que trasciende la urgencia, porque la urgencia no desaparece, pero ya no manda. Una vez elegidas las 3 acciones que darán dirección al día, hay un paso más, uno que muchos subestiman, pero que puede transformar la forma en que se vive. Ese paso es declarar con claridad quién elige ser hoy. No se trata de repetir frases vacías ni de simular optimismo. Se trata de afirmar con honestidad una intención interna, de tomar una postura consciente antes de comenzar a actuar. Este acto puede parecer simple, pero tiene un poder profundo. La mente, en gran medida, actúa en coherencia con la imagen que tiene de sí misma. Si una persona se repite todos los días que es caótica, tarde o temprano empezará a actuar como alguien caótico. Si se dice que no puede con algo, lo confirmará con sus actos. Por el contrario, cuando se declara una intención clara, aunque sea sencilla, se comienza a dirigir la atención hacia ella. La declaración puede ser breve, una sola frase: hoy elijo ser paciente, hoy elijo ser claro, hoy elijo ser firme sin perder la calma. No importa cuál sea, mientras conecte con un valor que se quiera cultivar. Al decirla o escribirla, no se está prometiendo perfección, se está recordando un camino, porque la mente olvida con facilidad y lo que no se recuerda no se sostiene. Este tipo de afirmación no es una fórmula mágica, no garantiza que todo saldrá como se espera, pero funciona como un ancla. Durante el día, cuando surjan obstáculos, tensiones o impulsos automáticos, esa frase actúa como un recordatorio. Le devuelve a la mente la dirección elegida en la mañana. Es una forma de volver a sí mismo en medio del movimiento. Al repetir esta práctica cada día, algo se va consolidando, la intención ya no queda suelta, se vuelve un compromiso, no con los demás, sino con uno mismo. Ese compromiso es silencioso, nadie lo ve, pero se nota en las decisiones, se nota en la forma de escuchar, en la manera de responder, en los momentos en que se elige el equilibrio por encima de la reacción. Declarar quién elige ser no es imponer una identidad fija, no es limitarte a una versión idealizada de ti. Es recordarte qué valores deseas encarnar hoy con lo que tienes, con lo que puedes. Es elegir conscientemente un punto de partida, uno que te sostenga cuando todo se desordene afuera.
Esta práctica también tiene un efecto que va más allá del individuo. Una persona que se afirma cada día en lo que quiere ser comienza a cambiar su forma de mirar a los demás. Juzga menos, escucha más, comprende que cada uno está librando su propia batalla interna y desde ahí surge una compasión más madura, no desde la lástima, sino desde la empatía real, porque quien se compromete con su propio crecimiento sabe que ese proceso es complejo, sabe que no siempre es fácil sostenerse y por eso se vuelve más paciente con los otros. Con el tiempo, esta declaración diaria se convierte en una brújula. No hace falta que nadie la escuche. Lo importante es que se diga con intención. La palabra tiene peso. Cuando se pronuncia desde la sinceridad, no como una obligación, sino como un acto de presencia, algo se ordena adentro. Se refuerza la conexión con lo que se quiere construir. Esa frase, repetida cada mañana, evita que el día se viva en piloto automático, evita que el ruido externo dicte el rumbo. Y cuando ese hábito se sostiene, incluso los días más desordenados tienen un centro, un eje interno que no se tambalea con facilidad. No se trata de lograr todo, no se trata de actuar de forma perfecta, se trata de mantener viva la dirección que has elegido, porque son los pequeños olvidos los que más nos alejan de nosotros mismos. Y son los recordatorios constantes los que nos devuelven al camino. Este tipo de compromiso no necesita validación externa, no requiere que nadie lo vea ni lo aplauda. Su fuerza está en su constancia, en repetir cada mañana, aunque sea en voz baja, quién decide ser. Esa práctica moldea el carácter y lo hace desde adentro sin forzar, sin imponer, solo recordando. Recordar no es una tarea menor. En un mundo que exige tanto, recordar lo que importa es un acto de resistencia. Y esa resistencia tranquila, repetida con intención, cambia lentamente la manera de vivir. Porque cuando uno se alinea con lo que ha decidido ser, deja de necesitar tantas defensas. Ya no se actúa para demostrar, se actúa desde la coherencia. Y esa coherencia, con el tiempo, se convierte en serenidad. Cuando esta secuencia de hábitos se repite día tras día, algo comienza a transformarse. No ocurre de forma repentina ni con señales visibles. No hay grandes momentos de revelación. Lo que hay es una reconfiguración interna que se va consolidando de forma casi imperceptible. La mente, que antes era un territorio desordenado, empieza a volverse un espacio habitable. No se llena de certezas, pero sí de dirección. Y esa transformación se nota, no porque se diga en voz alta, sino porque se manifiesta en lo cotidiano. Los demás lo perciben aunque no puedan explicarlo. Lo ven en la forma en que escuchas sin interrumpir, en cómo ya no reaccionas con la misma facilidad, en tu manera de responder cuando algo no sale como esperabas. La calma se empieza a expresar, no como una pose, sino como una presencia real. Esto no significa que los problemas desaparezcan, significa que ya no te quiebras de la misma forma ante ellos. Una mala noticia, una conversación difícil o un contratiempo inesperado ya no te arrastran tan fácilmente, porque has desarrollado un espacio interno desde el cual observar. Ya no buscas huir, no necesitas distraerte compulsivamente. Puedes quedarte ahí, mirar el dolor, procesarlo y aún así conservar claridad. Ese es uno de los mayores logros de entrenar la mente, no evitar el sufrimiento, sino atravesarlo con dignidad. No ser prisionero de lo que duele, sino tener un lugar desde el cual sostenerte mientras pasa. Porque el dolor no se puede controlar, pero sí se puede decidir qué lugar ocupará dentro de ti. Esa decisión no surge en el momento difícil, se construye en la práctica diaria, en esos minutos silenciosos donde repetís lo que te fortalece. Quienes sostienen estos rituales con constancia descubren que la estabilidad emocional no se construye con discursos, se construye con repetición, con gestos pequeños sostenidos incluso cuando no hay motivación. La motivación viene y va. La disciplina verdadera aparece cuando haces lo que dijiste que ibas a hacer, incluso si ese día no tenés ganas. Esto no es fuerza bruta, es comprensión profunda, es saber que la mente se reorganiza con constancia, que cada vez que repetís un gesto consciente, aunque parezca mínimo, estás reforzando una red neuronal.
Y esa red, con el tiempo, se vuelve tan fuerte que sostiene incluso cuando todo a tu alrededor se desordena. La neurociencia lo confirma. El cerebro cambia a través de la repetición. Lo que al principio es esfuerzo, con el tiempo se convierte en costumbre. Lo que era extraño se vuelve natural. Y cuando eso pasa, ya no hay que forzar. El cuerpo lo pide. La mente lo reconoce como propio. Por eso la constancia vale más que la intensidad. No hace falta una hora perfecta. Basta con unos minutos sinceros. No importa si un día no te sentís igual. Lo que importa es no romper la secuencia, porque lo que repetís te moldea y lo que sostenés te transforma. También es importante el entorno. No se puede pedir calma si lo primero que ves cada mañana es una pantalla llena de estímulos. Si cada día empezás expuesto al ruido, tu mente no tendrá espacio para entrenarse en claridad. Hace falta preparar un lugar. No tiene que ser perfecto. Puede ser una silla, una libreta, un rincón con luz. Lo esencial es que ese espacio represente una intención, que tu mente entienda que ese momento es importante. El entorno actúa como un reflejo del compromiso. Cada vez que lo preparás, le estás diciendo a tu mente, esto cuenta, este es mi tiempo. Y con la repetición, el cerebro aprende a respetarlo. Ya no lo ve como una excepción, sino como parte de lo que sos. Compartir este proceso también puede ayudarte, no como una obligación ni para buscar validación. Compartirlo con alguien de confianza es una forma de fortalecer el compromiso. Saber que no lo estás haciendo en soledad cambia la percepción del esfuerzo. La carga no desaparece, pero se vuelve más liviana. Incluso un mensaje breve, una conversación sincera o simplemente decirlo en voz alta puede marcar una diferencia. Este camino no tiene que ser perfecto. Habrá días en que no tengas ganas, días en que todo te moleste, días en que sientas que nada sirve. Es parte del proceso. Lo importante no es evitar esos momentos. Lo importante es volver, volver cada vez que puedas, retomar el hilo, aunque sea con un solo gesto, una respiración, una frase, una acción consciente. Porque lo que cambia a una persona no es la intensidad del entusiasmo, sino la paciencia con la que repite lo que la fortalece, día tras día, aunque sea en silencio, aunque nadie lo note, aunque parezca que no está pasando nada, está pasando, está cambiando algo dentro. Y eso con el tiempo se vuelve visible. Cuando mirás hacia atrás después de semanas o meses de sostener esta práctica, te das cuenta de que algo cambió. No fue un cambio repentino, no hubo un día exacto en el que todo se transformó. Pero al observar con atención, notás que lo que antes exigía esfuerzo ahora sucede con más naturalidad, que ya no necesitas obligarte a detenerte por la mañana. El cuerpo lo pide, que no tenés que recordarte agradecer, la mente lo hace sola. Y ahí entendés que el hábito se integró. Eso es lo que hace la repetición consciente, transforma lentamente lo que parecía un ejercicio externo en una forma interna de estar. Y esa transformación no se celebra con aplausos ni con grandes gestos. Se siente en los detalles, en la calma que te acompaña, en la claridad con la que tomás decisiones, en la solidez que sentís cuando todo a tu alrededor se vuelve incierto. La diferencia no está afuera, está en vos. Porque lo que realmente cambia una vida no son los momentos extraordinarios, son las pequeñas decisiones repetidas con fidelidad. Esa constancia silenciosa es lo que forja el carácter, lo que da forma a una identidad firme, pero flexible, presente, pero sin rigidez, atenta, pero sin ansiedad. Y esa forma de estar se contagia, no se impone, se transmite sin palabras. Es en este punto donde se comprende que la disciplina no es una imposición dura, es una forma de cuidado. No se trata de exigirse más, se trata de mantenerse cerca de lo que uno sabe que le hace bien, de proteger ese momento breve cada mañana como si fuera un cimiento, porque lo es. Y lo que se construye sobre un buen cimiento resiste mejor cualquier tormenta. Cuando el entorno se vuelve caótico, cuando la exigencia aumenta o las emociones se desordenan, la mente entrenada reacciona diferente. No porque ignore el dolor, sino porque ya aprendió a sostenerse. No porque tenga todas las respuestas, sino porque ha desarrollado la capacidad de volver a su centro una y otra vez. Esa es la verdadera fortaleza emocional. No la dureza, sino la estabilidad.
Esa estabilidad no se hereda ni se compra, se entrena. Y cuando se entrena cada día, se vuelve una base desde la cual la vida entera cambia de textura. No porque los problemas desaparezcan, sino porque la forma de mirarlos ya no es la misma. La calma no es pasividad, es fuerza en reposo, es presencia consciente. Es el resultado de haber elegido cada mañana no entregarle la mente al desorden. Para que este hábito no se diluya con el tiempo, hace falta entender cómo se consolida un cambio real. La mente no se transforma por impulsos esporádicos, se transforma por repetición, no por fuerza de voluntad infinita, sino por constancia inteligente. Cuando repetís un gesto consciente cada día, el cerebro crea nuevas conexiones. Y esas conexiones, con el tiempo, se vuelven caminos naturales, rutinas internas que te sostienen incluso cuando no tenés ganas. Por eso no hace falta hacerlo todo perfecto, no necesitas una rutina impecable ni una hora libre, solo un momento, un espacio, un gesto real, una respiración consciente, una gratitud sentida, una visualización sencilla. 3 acciones con intención, una declaración sincera. Ese conjunto, cuando se repite, se convierte en estructura interna, una estructura que no se ve, pero que sostiene. También podés fortalecer este proceso escribiendo. Por ejemplo, redactar una carta al futuro, no como un deseo vago, sino como un mapa. Describir con palabras claras quién querés ser, cómo querés sentirte, qué relaciones querés cuidar, qué heridas estás dispuesto a cerrar. Leer esa carta de vez en cuando te recordará hacia dónde vas, especialmente en los días donde el cansancio o la duda aparecen. Otra opción es hacer un compromiso verbal, decir en voz alta que vas a sostener esta práctica durante los próximos 30 días. No importa si nadie te escucha, lo que importa es que lo digas con intención, porque las palabras dichas con claridad dejan huella en la mente, transforman la idea en decisión. Así, sin darte cuenta, cada amanecer se convierte en una nueva oportunidad. No de empezar de cero, sino de recordar que todavía podés elegir. Aunque la vida siga siendo caótica, aunque haya pérdidas, miedos o incertidumbre, cada día vuelve a darte el mismo regalo, la posibilidad de decidir cómo vas a estar frente a eso. Esa es la libertad más profunda. La de no reaccionar desde el impulso, sino responder desde la intención. No podés controlar el mundo, pero sí podés decidir no entregarle tu mente al desorden. Y esa decisión, cuando se repite con constancia, se convierte en el acto más profundo de amor propio. Porque amarse no siempre es mimarse, a veces es sostenerse. Sostener el silencio cuando el mundo grita, sostener la calma cuando el miedo aprieta, sostener la dirección cuando la confusión reina. Ese sostén repetido transforma la vida, no porque todo sea más fácil, sino porque vos sos más fuerte. Y en esa fuerza tranquila, construida con paciencia, descubrís algo esencial, que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es ser quien decidís ser, incluso cuando todo lo demás te empuje en otra dirección.